Uruguayos fueron a las urnas, un país que está allí, ¿no? Con un cambio de gobierno después de un tiempo que estuvo conducido por la centroizquierda, la variante centroderecha, Luis Lacalle Pou, el presidente que llamó un referéndum para ver si se mantenían las reformas que se planteaban. Allí estaba en algunos artículos el sí y el no en disputa. El no era que se mantengan y el sí es que se den de baja algunos artículos que propone justamente Luis Lacalle Pou. En una elección muy ajustada, el que ganó fue el no, el que se impuso fue el no. No parece el cambio, era lo que avalaba justamente el oficialismo, el gobierno de Luis Lacalle Pou. ¿Qué significado tiene esto? Se lo vamos a consultar a Emilio Ordóñez, analista internacional de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo te va, Emilio? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día para todos. ¿Cómo andan todos por allí? Bien, bien. Bueno, aquí intentando dilucidar qué significa este triunfo del no, de que se mantengan las reformas planteadas por Luis Lacalle Pou en Uruguay, y cuál va a ser, obviamente, la incidencia que puede llegar a tener, por ejemplo, en un Mercosur muy crítico por el presidente uruguayo y en relación con la Argentina, si es que tiene alguna. Bueno, primero y principal hay que describir qué es esta ley que se votó el día de ayer, la ley de urgente consideración. Es una ley de tratamiento express, de allí que se trata, de allí el nombre de urgente consideración, significa que se abrevia los tiempos procesales, los tiempos legislativos para su aprobación. Y esta ley implicaba un poco el mascarón de proa del gobierno de Luis Lacalle Pou. Era el buque insignia de este gobierno. Apenas asume Lacalle Pou en marzo del 2020, introduce esta ley que ha sido propuesta en otros formatos por otros gobiernos, por otras temáticas, alrededor de 13 veces. 9 han sido aprobadas, 4 derogadas, pero solamente como 3 de ellas han revestido el carácter de una ley en conjunto de muchísimos artículos. Son 476 artículos los que estaban en esta ley, de los cuales se intentaba modificar alrededor de 135. Leyes que tienen que ver con la educación, con reformas educativas, con reformas en la seguridad pública, con reformas en el tratamiento penal juvenil, leyes que han sido criticadas por el Frente Amplio en la oposición por su carácter regresivo, leyes que atentarían contra el derecho de huelga según el Frente Amplio. El resultado de esta elección marca así una paridad entre Frente Amplio y la coalición multicolor gobernante a cargo de Luis Lacalle Pou, pero la victoria ha sido por el no, que no se derogue estos 135 artículos, 51,2% a favor del no, 48,8% a favor del sí, lo cual implica obviamente que en esta suerte de plebiscito que al gobierno de Lacalle Pou encarnado en esta ley, claramente la coalición multicolor ha salido fortalecida, y sobre todo la figura del presidente que se puso un poco al hombro, Emilio, en los momentos de la campaña. Eso es lo que le iba a consultar. A pesar de este resultado ajustado, ¿no?, que usted recién allí mencionaba, ¿es un resultado que, aunque sea por la mínima diferencia, fortalece al gobierno de Lacalle Pou o al contrario? Lo fortalece, pero no significa que no tenga implícitas algunas tensiones internas resultantes de esta victoria. Siendo como una coalición multicolor formada por el Partido Blanco de Lacalle Pou, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto de el ex general Guido Manini Ríos, acá la pregunta es cómo se reparte la victoria. Así como se hubiera salido derrotado, el problema era quién cargaba con los costos de la derrota. Probablemente el presidente hubiera cargado con los costos de la derrota. Pero en la victoria, acá hay una cuestión casi te diría de protagonismo. ¿Quién es el responsable de la victoria y cómo se reparten los costos alrededor de una coalición? Esta tensión la podemos llegar a ver en los próximos días. Pero pensando en un discurso que se venía dando por parte del oficialismo de que esta ley era necesaria para los cambios que Uruguay estaba tratando de afrontar luego de años de gobierno del Frente Amplio, una victoria
de alguna manera refuerza el discurso de Lacalle Pou en el sentido de que la elección del 2020 fue una expresión de esta voluntad de cambio y esta ley instrumenta estas medidas de cambio. La aceptación electoral marca esta dirección. ¿Y hacia dónde va, digamos, para hacer una comparación con una política argentina muy similar a lo que fue el gobierno de Macri, más neoliberalismo, más libertario? Digamos, ¿con qué lo podemos comparar, Lacalle Pou o sus acciones de gobierno? Yo creo que es mucho más parecido a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno mucho más orientado al neoliberalismo, a una derecha económica, vos me preguntaste del Mercosur en su momento. Lacalle Pou es muy crítico del Mercosur, es muy crítico de lo que él considera como un mecanismo de integración que encorseta a Uruguay en medidas económicas que le impiden abrirse. Esta ley que se aprobó el domingo, sin tener relación directa ni con el Mercosur ni con mecanismos de integración, y planteado por propios y extraños como un plebiscito al gobierno, también le va a servir a Lacalle Pou para marcar estas diferencias que está teniendo inclusive con el propio gobierno argentino, y ya lo dijo el mismo Lacalle Pou el día de ayer. Planteó que nuevamente planteó una crítica al Mercosur, diciendo que el Uruguay no puede estar presa del mecanismo, dijo, un tanto proteccionista. Siempre fue muy crítico del Mercosur, sobre todo del tema del arancel externo común. Uruguay, no desde la época de Frente Amplio, el gobierno de Tabaré Vázquez también buscó medidas en este sentido, buscó de alguna manera tratar de abrirse del Mercosur en términos de libre comercio, buscando tratados bilaterales con Estados Unidos. Y repito, los resultados electorales un poco validan decisiones políticas o direcciones políticas que no necesariamente están vinculadas al núcleo duro de lo que se votó ayer. Emilio, te saco y una postilla de lo que puede ya llegar a suceder en otro país sudamericano, porque está viviendo horas decisivas que tienen que ver con Perú, Pedro Castillo, y que está afrontando, ¿no?, otro pedido de destitución en el Congreso. El segundo periodo de destitución en el Congreso en un poco más de medio año de gobierno. El escenario político peruano está pasando desde hace bastante tiempo, por lo menos 6 años, por un periodo de intensa inestabilidad, en una lucha entre poderes, entre poder ejecutivo y un Congreso que durante un tiempo estuvo controlado por el fujimorismo, y ahora hay una suerte de conjunción de derechas y extremas derechas que marcan de alguna manera algún tipo de inestabilidad. En este marco, muy resumido, hoy Pedro Castillo, como bien decís, enfrenta un procedimiento de vacancia, necesita 87 votos de 130 para prosperar este periodo de vacancia. Haber aprobado esta instancia le implicó a la oposición haber ganado con 75 votos. O sea que hoy por hoy no estaría consiguiendo el objetivo de destituir a Castillo. Pero claramente lo que se está viendo es una relativa debilidad progresiva, tanto del presidente Castillo como una suerte de erosión del sistema político peruano, que esto viene de largo tiempo. El gobierno de Castillo está pasando por serias dificultades, no está pudiendo llevar adelante la agenda con la cual fue elegido, por debilidades propias, pero también por obstrucciones ajenas, aquella de la extrema derecha o de la derecha neoliberal y extrema derecha, pero también desmanejos del gobierno de Castillo, y de alguna manera también este es el procedimiento por el cual se lo está juzgando hoy en el Congreso, la figura de incapacidad moral, que en la propia Constitución peruana ni siquiera está tipificado. ¿Qué implicaría esto? Puede ser virtualmente cualquier cosa sin necesidad de pruebas. Han habido también elementos que no involucran directamente a Castillo en actos de corrupción, pero los indican también como partícipe. Esto está en las primeras etapas de investigación, con lo cual, hoy por hoy, para resumirte, está esto arriba de la mesa. Hoy, con 75 votos, no estaría consiguiendo la oposición destituir a Castillo, pero Castillo queda más debilitado a medida que estos procedimientos, esos intentos no van a detenerse, y de alguna manera lo van a forzar tanto a Castillo a moverse en cierto sentido. O tiene dos opciones: o vuelve a su programa original o busca una estrategia de supervivencia para continuar en el poder, y esto segundo es lo que está primando en el último tiempo. Qué difícil para Castillo y para todo Perú. Nos vemos, Emilio, muchísimas gracias. Emilio Ordóñez, analista internacional de la Universidad de Rosario. Es un verdadero placer tenerlo por aquí, por Telediario Federal. Muchísimas gracias por el llamado y a disposición, cuando ustedes quieran. Hasta luego, un saludo.